La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial en el programa Controversia en Escena. Un aporte queremos dar al debate y la confrontación de ideas que busca la verdad y el esclarecimiento de los hechos de la coyuntura nacional, regional, mundial. Hoy queremos abordar con tres invitados especiales lo que ha significado estos primeros 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza y quizás lo más importante, proyectar hacia el futuro cómo se proyecta en lo político, en lo económico, en lo social y también fundamentalmente en lo económico y lo político, que van unidos y que son fundamentales para salir adelante en medio de la crisis agravada por la pandemia en el Ecuador. Uno de los insumos que quisiera presentar entre las encuestas que se realizan, hay una de Sedatos que fue revelada esta semana y que da cuenta que ese pesimismo que había en el Ecuador de alguna manera ha cambiado. Queda todavía un pesimismo más reducido. Hay mayor optimismo por el futuro del país. Hay voces que respaldan la acción del gobierno, hay un respaldo, ha crecido no solo el respaldo al gobierno, sino la credibilidad del presidente. Y en contraste, hay una caída permanente de lo que sucede en el ámbito político, en el escenario de la Asamblea Nacional. Vemos que desde su instalación el 14 de mayo anterior ha ido en franco deterioro y los hechos demuestran lo que ha ocurrido. Por ejemplo, estas presuntas irregularidades de nuevos políticos que han tenido una representación a través de un partido nacional y las viejas mañas que se han visto en la política, como aquello de incidir en el nombramiento y en la consecución de cargos públicos, cuando eso está prohibido expresamente por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con estos insumos quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, el doctor Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y articulista del comercio, el doctor Daniel Granda, politólogo catedrático de la Universidad Central, y el doctor Julio Echevarría, analista y politólogo. Bienvenidos. Sebastián, ¿cómo evalúa estos 100 primeros días de gobierno y cómo se proyecta el país con esta administración? A sabiendas de dos hechos. El plan de vacunación ha ido bien, pero hay otros desafíos en el mismo sector de la salud. El vicepresidente de la República ha señalado, ha reiterado que hay una situación grave, una crisis, falta de medicamentos, casi un desastre en las unidades hospitalarias. Y lo otro que tiene que ver también con lo político. Muy buen día, Sebastián. Gracias, Miguel. Un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un saludo especial a Julio Echeverría y a Daniel Granda por compartir este espacio de análisis con, digamos, la selecta audiencia de Democracia. Bueno, lo que se puede apreciar es de que en estos 100 primeros días han sido, yo diría, hasta cierto punto exitosos, porque una de las principales ofertas que digamos, planteó el presidente Guillermo Lasso fue vacunar a cerca de 9 millones de personas.
Y hasta el día de hoy, si uno ve, por ejemplo, también las mismas estadísticas, se habla de que en una primera dosis han sido vacunadas 9.900.000 personas y en una segunda dosis, digamos, estaría ya por tener cerca de 8 millones. Es decir, se estaría ya casi como cumpliendo la meta y el objetivo que se había planteado el presidente Lasso. Entonces, creo que eso es muy positivo porque, como bien se ha dicho, el hecho de que la mayoría o buena parte de la población estén vacunadas es, digamos, la mejor política económica en el sentido de que va a permitir que las actividades económicas se regularicen, de que se deja hasta cierto punto el teletrabajo y se retornen a las actividades ya más presenciales. Y eso va a reactivar de alguna manera también todos los sectores de la economía, que tiene que ver también igualmente con los sectores de la hostelería, es decir, restaurantes, hoteles, turismo, y igualmente todo lo que tiene que ver también con el sector educativo y demás. Entonces yo creo que es positivo, yo creo que es un primer buen paso del presidente en estos 100 primeros días, pero igualmente hay muchos temas que quedan pendientes de aquí a finales de año y creo que el gran desafío es el desafío de la reactivación económica y la generación de empleo, que con el COVID, digamos, tuvimos un bajón importantísimo, una caída del Producto Interno Bruto de cerca de 8-9%, cerca de la pérdida de cerca de 600-700 mil trabajos formales y muchísima gente que entró igualmente a una situación del subempleo o empleo informal, y por no decir también el deterioro también de los indicadores sociales como pobreza, pobreza extrema, marginalidad, que se han agudizado en los últimos meses. Entonces yo creo que ahí tiene un gran desafío el presidente Lasso y creo que tiene que aplicarse en el tema económico. Yo creo que igual habrá tiempo y creo que sería bueno analizar el tema económico ya más luego en profundidad, pero creo que ahí hay varios desafíos y habría que ver si con la actual, digamos, como configuración política que existe en el Congreso, pueden llevarse adelante, digamos, ciertas reformas que permitan una reactivación económica. Y en eso yo quiero subrayar, porque desde el gobierno y creo que desde algunos analistas políticos he hecho mucho énfasis en que para la reactivación económica es necesario que se aprueben leyes. Yo creo que hay algunas iniciativas de reactivación económica que no necesitan leyes. Entonces yo no creo que depende la reactivación económica solamente de la aprobación de una reforma tributaria o eventualmente una reforma laboral. Creo que hay algunos aspectos que, por ejemplo, sí se podrían trabajar o hacer como para reactivar la economía, y es, por ejemplo, la reducción de las tasas de interés o que el gobierno disponga de mayores recursos para que se puedan facilitar los créditos para pequeñas empresas o si no, para pequeños emprendimientos de mujeres o jóvenes. Hasta ahí la primera, digamos, el primer bochazo, la primera pasada un poco de estos 100 días del presidente Guillermo Lasso. En esta proyección, Sebastián, quizás hay un tema importante, la relación política con la Asamblea Nacional, que finalmente será el escenario para aprobar leyes y para aprobar lo que prometiera el presidente Lasso. ¿No ve Sebastián Mantilla un obstáculo al mediano plazo que pudiera obstruir al trabajo y a los planes del gobierno nacional? Sí, yo creo que un gran desafío es, o sea, yo lo veo que la Asamblea tal como está conformada y tal como está estructurada, es decir, tenemos una presidenta que es de Pachacutic y los principales cargos, por ejemplo, que es la primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia y los 4 vocalías del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, digamos, están conformados por miembros del Pachacutic, de Izquierda Democrática, y digamos que el movimiento de Creo no tiene tampoco ahí como una mayoría y se ha visto o se ha manifestado de que la presidenta Yori ha sido muy crítica en el sentido de que se aprueben, digamos, leyes que eventualmente no están dentro de la visión ideológica de Pachacutic o de la Izquierda Democrática. Es decir, va a ser un poco difícil.
que la ley tributaria o reforma laboral, que le está apuntando mucho el gobierno como una de los puntales para la reactivación económica, no se diga la proforma presupuestaria que también ya ha sido enviada por el Ejecutivo al Legislativo, veo, digamos, que con mucha dificultad eso se pueda aprobar. Pero creo que ahí también igual, aunque veo que en las primeras semanas la ministra de Gobierno ha sido muy cauta, muy prudente, ha dicho, digamos, ha medido muchas de sus declaraciones, se necesita, digamos, un actor de parte del Ejecutivo, de parte del presidente, que interactúe de mejor manera con la Asamblea Nacional para que eventualmente se puedan generar como espacios para cierto tipo de acuerdos. Es decir, que esas reformas tributarias y laborales que, digamos, posiblemente, digamos, negociar para que de alguna manera cumplan con el objetivo del Ejecutivo, pero que eso hasta cierto punto también responda a las expectativas que tienen otras fuerzas políticas del país y especialmente, por ejemplo, Pachacuti, Izquierda Democrática y otros actores que están representados en la Asamblea. Doctor Daniel Granda, ¿cómo evalúa usted estos 100 primeros días del gobierno y lo más importante, los desafíos que tiene? ¿Cómo se proyecta en los diferentes campos tan necesarios en el momento que vive el Ecuador? Muchas gracias, Miguel. Un saludo para Julio, para Sebastián y para la audiencia. A mí me parece que es necesario dejar planteado para la ciudadanía y para todos los que nos escuchan en general unas 3 ideas iniciales. Primero, creo que la evaluación del gobierno en los 100 primeros días se ha convertido en una costumbre positiva, conveniente, y además responde al derecho que tienen los ciudadanos de estar informados sobre un tema fundamental. Si su voto, su decisión electoral se ha transformado en acción gubernamental. Esta es parte fundamental de la democracia, que el momento electoral de la propuesta y la confianza que generó esa propuesta, ya en los 100 días se está viendo con claridad que se transforma en acción gubernamental. Este es el proceso que en democracia se denomina, en la ciencia política, la conformación de la voluntad general, como una propuesta particular de un candidato, de un partido, recibió la confianza de la mayoría de la población y ahora, como una persona que ha ganado, un partido que ha ganado, un candidato ganador, ya en el poder, transforma esa propuesta en acción gubernamental. La población, por lo tanto, está a la expectativa de que si acertó votando por el que ganó o si está defraudado en su voto. Yo creo que la evaluación es una responsabilidad de rendición de cuentas dentro de una adecuada concepción democrática. Y debería ser el gobierno nacional el primero interesado en dar cuenta, en rendirle cuentas a los mandantes de qué es lo que ha hecho en estos 100 primeros días. Es un derecho el mantener informada a la ciudadanía, como también es una obligación de los académicos, de los estudiosos, de los analistas, de los periodistas, y en este sentido una felicitación por este programa. Se trata, por lo tanto, con ciudadanos de realizar una evaluación teniendo en cuenta lo que propuso el candidato Lasso
y la acción gubernamental. ¿Qué temas fundamentales nos propuso que recibieron la confianza? Y la confianza fue el principal activo político que el presidente Lasso recibió y por lo cual ganó las elecciones. Este es un tema muy importante. La evaluación, por lo tanto, es sobre hechos concretos, objetivos, de cómo se transforma una propuesta electoral en acción gubernamental. En este sentido, empezando por el frente político, me parece que la propuesta fundamental en el frente político del presidente Lasso fue realizar una reforma política que nos clarifique la situación de una estructura política contenida en la Constitución muy complicada y bajo una perspectiva hiperpresidencialista. La existencia del Consejo de Participación Ciudadana, la existencia de del Consejo Nacional Electoral como función del Estado y otras instituciones que no están siendo ni están permitiendo un adecuado desarrollo de la democracia. El presidente Lasso lo ha dicho en varias ocasiones que no está de acuerdo con la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy el Ecuador está en una situación muy difícil en el proceso de selección y designación del Contralor de la República. Y sin embargo, este Consejo no da muestras serias de tratar el tema con la responsabilidad que eso amerita. De tal manera que haya una propuesta concreta del presidente en acción gubernamental. ¿Qué está haciendo? A mí me parece que ahí hay que anotar ya como acción gubernamental algunos hechos que le han complicado y le están complicando la situación política del gobierno. Para empezar, creo que tuvo el gobierno un vacío político en la designación del ministro de gobierno inicial. Empezó prácticamente sin ministro de gobierno. Era el diputado Monge, legislador, asambleísta, el que más o menos actuó para las dos posiciones que el gobierno tuvo. La una posición de mantener la alianza con el Partido Social Cristiano en el Parlamento, más UNES, el grupo correísta. Eso era una alianza contra natura, era una alianza que la ciudadanía lo vio muy mal y que gracias a la reacción en redes sociales, en los medios de comunicación pública, se detuvo esa alianza. Y el presidente Lasso tuvo que cambiar y responder más coherentemente al electorado que había decidido su triunfo electoral. Y planteó la alianza con la izquierda democrática, Pachacuti, y logró la conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional. Esto le tiene un costo político, terminó en la ruptura con su aliado electoral, el Partido Social Cristiano. Esto ha creado una situación muy complicada en la Asamblea Nacional. Si usted suma 47 diputados de AUNES y 18 diputados del Partido Social Cristiano, con el cual acaba el presidente de romper con esta nueva alianza, tiene aproximadamente 68 diputados, casi la mayoría absoluta. Con esta asamblea, en esas condiciones, el presidente de la República perdió las buenas relaciones que podría tener con la Asamblea Nacional. Doctor Granda, perdió esas relaciones
y perdió una mayoría, porque hay una mayoría circunstancial, una mayoría que no es sólida, que le da certezas para aprobar sus planes, sus proyectos, sus reformas. En ese ambiente va a ser difícil esa relación si es que no hay una sólida mayoría. Exactamente. Yo creo que ahí se produjo un muy mal manejo político en la relación gobierno-Asamblea Nacional. Y eso le ha dejado al gobierno con muy escasa iniciativa legislativa. No tiene posibilidad alguna de que sus proyectos de ley vayan a ser aprobados en la Asamblea Nacional. Porque, repito, entre UNES y Partido Social Cristiano, más algunos independientes controlarían la mayoría absoluta. Por lo tanto, esto lo ha reconocido el propio presidente Lasso en una entrevista con el periodista Hernández, que en cuanto a la Asamblea Nacional, se servirá de la misma en la medida estrictamente necesaria. Es decir, el presidente Lasso perdió el respaldo de la Asamblea Nacional. Y ahí tiene muy complicado un frente que lo requiere, lo necesita para implementar lo que él propuso, la reforma política. Razón por la cual él mismo ha planteado que la reforma política la posterga para otro momento. Yo diría la posterga para siempre. No va a haber posibilidad alguna de una reforma política en el gobierno del presidente Lasso. Entre más pasa el tiempo, se agudizan más las posiciones, las divergencias, entran procesos electorales de gobiernos seccionales y la situación se complica. Yo creo que políticamente ha demostrado el gobierno nacional, el gobierno del presidente Lasso, un vacío de conducción política. Ahora bien, no solamente es ese el problema político que aborda el presidente Lasso. El presidente Lasso ha conformado un gobierno, un gabinete con ministros que podría reconocerse un nivel técnico. Pero en su gran mayoría, yo diría que más que el gobierno del encuentro, es un gobierno del reencuentro de la democracia popular. Son los antiguos militantes de la democracia popular los que le están dando la fuente de donde salen las autoridades ministeriales. Para prueba, basta decirlo el propio vicepresidente, el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Gobierno y otros funcionarios más. Esto de un gabinete técnico y no político, en este caso el presidente Lasso no respondió a quienes jugaron un papel importante en la segunda vuelta y determinaron su elección, que fue el centro izquierda. El presidente Lasso en la segunda vuelta tuvo un discurso socialdemócrata y por ese discurso aceptó y recibió la votación del centro izquierda en el Ecuador y ha optado por gobernar con el centro derecha, que políticamente no le da nada, ningún respaldo. Tiene un vacío político, razón por la cual la posible consulta popular la ha postergado para el futuro, como él mismo ha dicho. Yo veo en el frente político una situación muy delicada para el gobierno. Y su activo político es el único que él tiene, el presidente. Esto convierte a un gobierno muy presidencialista. Es el presidente Lasso
que además tiene un vacío muy serio en el sistema de comunicación. Él es el único que comunica. No tiene un comunicador que maneje las relaciones de comunicación, de opinión pública, reconocido. Tiene un equipo de ministros ausentes. No tiene los planes, no tiene los programas concretos, exceptuando, como bien ha dicho Sebastián, el programa de la vacunación, que hay que reconocer es un éxito completo. Pero está ausente todavía el ministro de la Política. Alexandra Vela no está cumpliendo ese papel. A la Asamblea Nacional, prácticamente por sus características que acabamos de anotar, quieren ignorarla y servirse o relacionarse con ella lo menos posible. Pero eso no es posible en democracia. Necesita la Asamblea para la aprobación del presupuesto. Necesita para la reforma laboral. Necesita para la reforma tributaria indispensables para un mínimo cambio. Y ahí no le van a aprobar nada. Incluso el presupuesto del 21 estaría en complicación. No digamos el presupuesto del 22 que pronto irá a la Asamblea, tendrá muchos problemas. Un frente político muy complicado el presidente. Y el único que da la cara es el presidente. Ha escogido un equipo de ministros que están ausentes de la política. No tienen agenda política. Y ese problema pasa también con los GAT, con los gobiernos autónomos descentralizados y con el diálogo con los sectores sociales. Es decir, se nos puede venir un frente político muy complicado de manejar, un frente de protestas de los sectores sociales que a lo mejor dentro de muy poco comenzarán a aparecer. Hablaremos de eso más adelante sobre la reacción de los sectores sociales. Doctor Julio Echeverría, analista y politólogo, ¿cómo evalúa usted estos 100 días del gobierno y cómo proyecta con estos indicadores en salud, positivo la vacunación, lo económico expectativa, lo laboral y lo político postergado por ahora, que vamos a profundizar más adelante? Gracias, Miguel, por la invitación a participar en este panel tan interesante. Saludos a Sebastián, a Daniel y por supuesto a los radioescuchas de EXA, Radio Democracia. Pues yo lo que podría indicar en una primera aproximación es que la presencia inicial del gobierno, de la figura de Guillermo Lasso, ha significado una saludable, diría yo, señal, o emitido una saludable señal de una gestión democrática del gobierno. Entonces, ha abierto el reconocimiento a la pluralidad de países. Entonces, me parece que es un gobierno en ese sentido que ha emitido señales muy importantes para el fortalecimiento de la democracia en el país. Habría que indicar que es un gobierno que ingresa en un contexto de alta complejidad, un contexto de múltiples expectativas, especialmente por la rigurosidad de la crisis sanitaria y por la rigurosidad de la crisis económica. Creo que es un gobierno que ingresa con una altísima expectativa ciudadana sobre cómo va a hacérselas para enfrentar esta doble condición de crisis. Una crisis económica que el país la viene arrastrando desde hace mucho tiempo y que podríamos decir se explica en esta conexión perversa entre déficit público y endeudamiento creciente,
general y la crisis sanitaria que volvió mucho más grave esta condición de la crisis económica. Entonces hay una conexión ahí entre estas dos crisis, diríamos las otras crisis que se van a derivar, como es el tema de la ciudadana, el tema de la crisis carcelaria, como es el tema de la crisis de la seguridad social, etcétera. O sea, es un gobierno que ingresa en un contexto de alta complejidad, con altísimas expectativas y con un débil soporte político. Creo que Daniel Granda se ha descrito muy bien las dificultades de soporte político que tiene el gobierno y que caracterizan o van a influir mucho en el estilo y en el modelo de gestión que se impone. Ahora bien, ¿cómo analizar, desde qué perspectiva analizar la gestión de estos 100 días de gobierno y de lo que se... Yo diría que hay dos dimensiones. Uno, analizar aquellos aspectos en los cuales la gestión de gobierno depende del propio gobierno, ¿sí? Otro, analizar la gestión de gobierno en aquellos elementos de política que son compartidos con la legislatura. No nos olvidemos que muchos de los elementos de política que se impulsen por el gobierno van a tener que requerir de un apoyo legislativo. Entonces, aquí tenemos estos dos niveles a los cuales hay que poner atención. Por ejemplo, el propio nivel, la propia gestión de gobierno, que podríamos decir tiene que ver con elementos como la disciplina macrofiscal, con el tema del tratamiento de la deuda externa, con el tema de la estabilidad de la economía en su conjunto y con el tema del crecimiento económico. Porque vamos a decir, esas son responsabilidades de la gestión propia del gobierno. En cambio, en lo que tiene que ver con la gestión compartida con la legislatura, allí hay que negociar, hay que generar acuerdos, hay que generar consensos por una agenda legislativa que le dé gobernabilidad al país en el corto plazo y en el mediano. Y aquí se ha citado también, hay algunos elementos sobre los cuales se debería generar esa agenda legislativa y para los cuales el gobierno requiere de mínimos apoyos de la legislatura. Se ha dicho la reforma tributaria, la reforma laboral, la misma aprobación del presupuesto, la reforma del 2021 y el presupuesto del 2022. Van a requerir de acuerdos legislativos que sean sólidos y consistentes. Y lo que vemos justamente es que el gobierno se inicia en un contexto de debilidad política general. Yo diría que así como hay un déficit público que caracteriza a la economía del país, hay un déficit de política en el Ecuador, ¿sí? El país no cuenta con actores consistentes que puedan sacarlo de la situación de crisis en la que se encuentra. Por lo tanto, existe una débil madurez, digamos, de los actores para entender que el país requiere este rato de grandes acuerdos, para entender que el país requiere diseñar una mirada estratégica para poder solventar sus grandes problemas. Si nosotros miramos la estructura de la asamblea, la composición misma de los legisladores, nos vamos a dar cuenta que lo que prima ahí son visiones extremadamente personalistas, extremadamente particularistas, y donde no hay espacio real como para discutir siquiera una agenda de país que le ubique al enfrentamiento a la crisis en estas dos dimensiones del corto y del mediano. Entonces, yo diría que el gran déficit que tiene este gobierno es un déficit político, en el sentido de que si bien puede tener iniciativas importantes, interesantes y logros muy rescatables, como el logro de la vacunación, la política sanitaria, también se puede ver desde ya que existe una seria dificultad para impulsar un programa económico que realmente responda a las condiciones de gravedad económica
económica, de la crisis económica que tiene el país, que lo responda en términos de soluciones de corto plazo y de mediano plazo. Julio, con estas condiciones, ¿ve difícil lograr esos acuerdos que señala consolidar una agenda de gobernabilidad? Yo creo que se dificulta mucho consolidar la agenda de gobernabilidad y es probable que esa agenda pueda reducirse en su posibilidad de impacto. Nosotros, el país necesita este rato de una agenda potente, ¿sí? De solución en el corto y en el mediano plazo. Esto necesita estabilizar la economía, necesita crecimiento económico, necesita modificación del modelo económico desde una lógica extractivista y rentista que ha caracterizado la economía hacia una lógica de economía sostenible en términos ambientales, en términos sociales. Y por lo tanto, requeriría de un programa que sea extremadamente bien articulado, que pueda ser entendido por los otros actores políticos y que pueda ser entendido por la ciudadanía. Esto es, que comprometa a todo el país en la solución de estos problemas. Entonces, en la inexistencia de esos mínimos acuerdos, lo que podemos apreciar es la debilidad de la propuesta del plan económico. Si nosotros vemos la propuesta como está formulada aquí para la proforma presupuestaria del 2021, nosotros vemos una propuesta extremadamente débil. Y la proyección que se plantea aquí es de un crecimiento apenas del 2% para la finalización de los 4 años de gobierno. Entonces, lo que diríamos es que el gobierno tiene una debilidad de soporte político que le impide diseñar una estrategia económica de cambios radicales, de cambios que el país requiere en términos de disciplina macrofiscal, en términos de reducción de deuda, en términos de negociación con los organismos multilaterales, en términos de cambio del modelo económico. Como no lo puede hacer, insiste en las líneas del modelo tradicional, del extractivismo y del rentismo. No le va a tocar otra cosa al gobierno que endeudarse y seguir en la línea del endeudamiento. El Fondo Monetario Internacional será el único que pueda salir al paso para resolver los problemas de la economía. No, el gobierno insiste en la política minera y petrolera, por lo tanto insiste en el extractivismo. No aparecen ahí un diseño de una política económica. Entonces, a lo que quiero llegar es que las dificultades de consenso que tiene el gobierno, justamente por este déficit de política, por la existencia de actores políticos con los cuales dialogar y comprometerlos de una solución de mediano y de largo plazo, lo conduce a debilitar su capacidad de propuesta y su capacidad de gobernabilidad. Esto, si no se resuelven estos problemas, si no se llegan a acuerdos en donde el horizonte estratégico se ponga por sobre los intereses particularistas, si no se logra esta capacidad del gobierno de conducir a los actores y de conducir al país, nos vamos a encontrar con 4 años de una gestión, yo diría, mediocre, o de una gestión débil, en donde no se afecten realmente los grandes problemas del país, por lo tanto no se resuelvan las grandes expectativas que tiene el país. No resolver las expectativas para el gobierno puede significar entrar en un andarivel extremadamente complicado de conflictos sociales, que es justamente lo que se quisiera evitar. Entonces, no se trata aquí de prepararse para enfrentar el conflicto social que seguramente puede aparecer, sino de generar los aprestamientos necesarios para que esa satisfacción de las necesidades representadas empiece a verse en el horizonte del corto y del mediano plazo. Esa sería la única posibilidad de que la gobernabilidad en el país en estos 4 años pueda tener una salida aceptable. Doctor Sebastián Mantilla, Julio Echeverría dice que hay necesidad de grandes acuerdos, que se necesita una agenda de gobernabilidad. Daniel Granda ve con pesimismo que en estas condiciones prácticas
va a ser muy difícil lograr esa reforma política que el presidente ha anunciado. Una situación delicada en lo político y en la relación con el legislativo. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, esta semana habló de agotar diálogos y esfuerzos con la Asamblea Nacional. Sin embargo, dijo entre líneas que hasta fin de año se esperará esto. Caso contrario, se pudiera usar las herramientas constitucionales, que no las mencionó, pero sabemos cuáles son. Por ejemplo, una herramienta que esté en la Constitución, la muerte cruzada, que afectaría y a lo mejor alteraría el ambiente interno. Con este fantasma de la reacción social que existe este momento, ojalá no vuelva a ocurrir un octubre de 2019, pero no sería bueno, Sebastián, que se aproveche ese capital político que tiene el presidente Lasso, tanto en la buena imagen, el respaldo a su administración, cuanto a la credibilidad que tiene, que rebasa el 60%. Sebastián. Gracias, Miguel. Sí, yo creo que el presidente Lasso no debería desaprovechar el tiempo y creo que fijarse, por ejemplo, un plazo como el término de este año como para ver si es que existe o no voluntad de la Asamblea para apoyar las propuestas de leyes es demasiado tiempo. Yo creo que, como mencionaba hasta cierto punto Daniel, veo, por ejemplo, con cierta preocupación que los temas que de alguna manera habían sido planteados en campaña por el presidente Lasso, como es el tema de la reforma política y especialmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, digamos como que se lo dilate y se lo extiende en el tiempo. Creo que el tema no solamente de la existencia o no del Consejo de Participación Ciudadana, no es solamente como un tema puntual, va atado también a otros temas. Y creo que ahí, por ejemplo, en esa misma reforma política, aunque no podemos hablar en este momento de ir a una asamblea constituyente o constitucional, donde de alguna manera vamos a reformar la Constitución como tal, pero yo creo que hay ciertos temas que podrían, por ejemplo, ayudar como para tratar de fortalecer la democracia, mejorar el funcionamiento del sistema político. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, lo que había quedado hasta cierto punto meses atrás, como es, por ejemplo, la posibilidad de que la Asamblea Nacional esté conformada por dos cámaras, una cámara baja, Parlamento, y una cámara alta, como el Senado. Creo que sería, por ejemplo, también interesante, oportuno, que eso se retome con el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque creo que eventualmente, más allá de esperar un tiempo, porque hay que esperar un año, por ejemplo, que se cumple el primer año de gobierno, y el primer año de gobierno va a ser el 24 de mayo. Entonces, esperar hasta el 24 de mayo para decir, bueno, la Asamblea Nacional ha boicoteado o bloqueado la iniciativa del Ejecutivo y entonces ahora sí vamos a plantear una muerte cruzada, creo que es perder demasiado el tiempo. Es decir, quién sabe, pensando en que la gestión del gobierno es por 10 años. Si tuviéramos 10 años o 15 años, posiblemente ahí sí podría ser así. Pero yo creo que habría que plantear ya una consulta popular. Es decir, octubre o noviembre de este mismo año, aprovechando del capital político que tiene el presidente Lasso, para plantear estos dos temas y posiblemente algún otro tema que se me pase, como es el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que la Asamblea Nacional esté conformada por Parlamento y Senado. Y es que además, no solamente por un tema, digamos, los dos temas están relacionados. Si, digamos, ya no existe el Consejo de Participación Ciudadana como instancia para, por ejemplo, el nombramiento o selección de autoridades de control, yo creo que no se puede pasar eso solamente así como está a la Asamblea Nacional. Tiene que haber un doble filtro en la Asamblea Nacional. Es decir, ya perfecto, que en la Cámara Baja se traten, por ejemplo, quién sabe, ahí las candidaturas que pueden ser o las nominaciones, como por ejemplo para Contralor, como para lo que sea, lo que pueda ser
pero que eso sea ratificado, por ejemplo, a través de un Senado. O sea, no se puede decir, bueno, muy bien, regresamos, digamos, sin hacer una especie como de análisis de lo que hemos tenido en términos institucionales en el país y decir, sí, que se haga como antes en el Congreso. Yo diría que eso es, digamos, como, no sé si empeorar la situación o complicar la situación. Entonces, yo creo que el presidente Lasso no debe descartar el tema de la reforma política, creo que debe hacerla lo más pronto posible, aprovechar y sustentarse en el capital político que tiene. Y creo que en ese sentido también, antes que plantear un asunto como, quién sabe, por ejemplo, el tema de una muerte cruzada, yo diría que a través de esta consulta popular, donde se plantea la posibilidad de que existan estas dos cámaras, se podría plantear también ahí, por ejemplo, la reducción del número de asambleístas en el Parlamento, en la Cámara Baja, quién sabe, 80, 70, y eso va a llevar también a la final a una conformación distinta, digamos, ya de la Asamblea, una nueva Asamblea conformada por parlamentarios y senadores. Este planteamiento sería la atribución que tiene el presidente para ir a una consulta popular, porque ir por la asamblea, hemos visto lo que un comité por la reinstitucionalización presentó, no hubo voluntad política, los diputados, ni los de la asamblea anterior, ni los de ahora, tienen voluntad política para cambiar a las dos cámaras y reducir el número de asambleas. No hay camino, realmente han boicoteado ayer y ahora no hay voluntad política. ¿Sería la consulta popular, Sebastián? Sí, sería una consulta popular. Yo diría sería una consulta popular donde estén estos dos temas y eventualmente, digamos, se puedan plantear unos, no sé, un tercer o cuarto tema o quinto tema que tenga que ver con el tema económico, con el tema social, con el tema, por ejemplo, sanitario. Es decir, una consulta popular que tampoco igualmente no tenga demasiadas preguntas, pero que tenga unas 5 o 6 preguntas claves, y al menos, por ejemplo, estas dos que tienen que ver con el tema de la reforma política. Pero como decía también igual Miguel, aunque este es un tema prioritario y no debería descuidarse el presidente Lasso, creo que igualmente hay que fortalecer la capacidad, digamos, como de gestión, de diálogo, de negociación de parte del Ministerio de Gobierno. Yo coincido cuando dicen que la ministra de Gobierno hasta cierto punto se le nota como débil, como que se le nota también distante de la Asamblea. Se necesita alguien que tenga un contacto y que esté hablando, conversando con los distintos bloques de la Asamblea y que incluso se abran las posibilidades, por ejemplo, de negociación con el mismo UNES, con el mismo Partido Social Cristiano. Muchos de los asambleístas de UNES y del Partido Social Cristiano han dicho que ahora no es que ellos están en la oposición, sino que están atentos a ver los proyectos de ley para que en base de esos proyectos de ley, bueno, tomar y, digamos, apoyar o no, o pensar la posibilidad de que puedan incorporarse cambios. Entonces se necesita un gestor político desde el Ejecutivo y que vaya a la misma Asamblea y que pueda dialogar con cada uno de los bloques y decir, bueno, a ver, muy bien, sobre este tema, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que creen que se debería contener en esta reforma tributaria o en esta reforma laboral? Entonces yo creo que, claro, ahí se puede todavía agotar mucho más, pero creo que falta mayor gestión, falta mayor liderazgo en ese sentido. Doctor Sebastián Mantilla, ¿no ve en este camino el fantasma de la reacción social e indígena que de alguna manera está presente? O sea, el señor Leonidas Issa y la CONAIE, de acuerdo a cómo está conformada actualmente la CONAIE, yo diría que están esperando el mejor momento como para eventualmente hacer lo que ellos ya saben, o hacer lo que sabe el señor Issa, que es generar el caos, generar unas situaciones de protestas, generar situaciones de inestabilidad. El señor Issa, para todos los ecuatorianos, creo que no es desconocido que él tiene su propia agenda, y es una propia agenda que tiene que ver igualmente con, no sé, objetivos de carácter político, que es debilitar al gobierno y al mismo tiempo que debilita el gobierno, consolidar también su imagen. Por eso, por ejemplo, esta iniciativa del mismo señor Issa de decir, bueno, vamos a dialogar con el gobierno, pero vamos a dialogar con estas condiciones. Las condiciones las pongo yo. Entonces, yo y 100 delegados sociales, entre comillas, y a través de medios de comunicación en directo, a través de la televisión,
donde el señor Issa de nuevo tenga la pantalla frente a los 17 millones de ecuatorianos para él decir, imponer, digamos, jugar un papel como que alguna vez también me acuerdo que criticábamos la posición del señor Vargas, que decía yo soy el segundo mandatario de este país, yo soy el segundo mandatario. El señor Issa, el señor Vargas, los señores de la CONAIE, aunque representan, digamos, a un sector importante de la población, ellos no fueron elegidos para dirigir el país ni son presidentes. Creo que son actores a quienes hay que escuchar, con quienes hay que preguntar, incorporar, por ejemplo, en la agenda, digamos, de normas, leyes, agenda de gobierno. Pero creo que en ese sentido tiene que tener, digamos, como mucha habilidad política. Y yo ahí coincido con Julio en el sentido de que se le ve desde el ámbito político, por ejemplo, muy débil, digamos, al gobierno, con poca capacidad de maniobra, de gestión, de diálogo, de gestión política. Y eso hasta cierto punto sí me preocupa. Yo creo que cuando tú decías también, Miguel, y hablabas del tema de la agenda de gobernabilidad, yo creo que aquí no el tema no es plantear o que eventualmente se pueda lograr una cierta gobernabilidad. Yo creo que en el fondo aquí es, digamos, una negociación, diálogo, conversación con distintos sectores del país sobre una agenda de país, sobre una agenda de Estado, sobre una agenda de desarrollo de mediano y largo plazo. Y creo que sobre esos temas deberían de alguna manera dialogar, se debería debatir, e incluso para eventualmente ahí redirigir hasta cierto punto las acciones de gobierno que tiene el presidente Lasso para incorporar dentro de los 3 o 4 años de gestión que tiene, incorporar y ver cómo hasta cierto punto, por ejemplo, se puede avanzar para la consecución de ciertos objetivos nacionales de desarrollo que me parecen claves. Justamente Julio mencionaba y decía que cuando uno ve, por ejemplo, qué es lo que posiblemente puede hacer el presidente Lasso en otros ámbitos, o sea, se ve con una cierta debilidad. Y entonces yo me pregunto, perfecto, muy bien, se vendió muchísimo el tema de la vacunación, 9 billones de vacunados en los 100 primeros días. Y ahora la pregunta que yo me hago es, de aquí, por ejemplo, hasta finalizar el año, o de aquí al 24 de mayo, ¿qué es lo que va a ofrecer el presidente Lasso? ¿Cuántos empleos se van a poder conseguir? ¿Qué va a pasar con la crisis, por ejemplo, del sistema sanitario, hospitales que no funcionan, que abunda, por ejemplo, ahí la corrupción? ¿Qué se va a hacer en términos de transparencia? ¿Qué se va a hacer con el tema del medio ambiente, con el tema minero, con el cambio, por ejemplo, de lo que hace algún rato se mencionaba de la matriz productiva? Dejar de ser un país netamente productor de materias primas para poder desarrollar, por ejemplo, la industria, y demás. Entonces creo que eso, por ejemplo, choca también incluso con un tema que menciona Lasso, como es el tema de los tratados de libre comercio, con China, por ejemplo. Si hacemos un tratado de libre comercio con China, entonces, ¿a dónde va, por ejemplo, el tema del apoyo a la pequeña industria o pequeña y mediana industria, por ejemplo? O sea, China es la gran industria del mundo. Pero entonces yo creo que cuando uno negocia un tratado de libre comercio tiene que ser también de manera estratégica, pensando en fortalecer los sectores que tienen proyección y que nos permiten la mayor generación de empleo, nos permite consolidarnos como economía, etcétera. Pero no simplemente medio como aplicando de memoria recetas que hasta cierto punto en el pasado no han funcionado. Y no se trata aquí de ir a un tema de firmar tratados de libre comercio por firmar tratados de libre comercio. Los tratados tienen que firmarse en función de los intereses del país. Si es que esos no cumplen o ciertos intereses, los intereses del país, entonces tienen que redefinirse, tienen que repensarse. Entonces yo creo que ahí todavía, por ejemplo, tengo yo muchas dudas. O sea, ¿qué es lo que nos va a plantear el presidente de aquí a finalizar del año o de aquí al 24 de mayo? No sé. Habrá que esperar esos planteamientos. Doctor Daniel Granda, ¿por qué no aprovechar el capital político que tiene hoy el presidente para ir a esa reforma política que se le ve tan lejana por los mismos anuncios del gobierno y por lo que ustedes han señalado en este debate? ¿No sería bueno acelerar este proceso para ir a esa reforma política? Y si usted ve la alternativa a la consulta popular, dado que en la Asamblea no hay voluntad política para eso,
A mí me parece que el presidente Lasso ha considerado esta negativa relación con la Asamblea y hasta parece un poco traumado de esa mala relación, lo cual lo ha llevado a decir hace pocos días que la reforma política que prometió y por la cual creó mucha confianza, y la confianza es un activo político del presidente, eso le valió el triunfo. Esa especie de trauma de la ruptura con el Partido Social Cristiano lo ha llevado a bloquearse con respecto a la reforma política. A mí me parece que el presidente Lasso no tiene un equipo, un frente político en el gobierno. En el gobierno. Se pensó que con el nombramiento de Alexandra Vela podría conformarse ese frente político al interior. Por la experiencia y la trayectoria política de Alexandra Vela. Pero no es así. No es así. Tiene mucha razón Julio cuando nos dice que hay un déficit político en el gobierno. Eso es verdad. Y esa ausencia de un frente político en el gobierno lo lleva a perder iniciativa política. No hay iniciativa política. Y entonces él ha pasado a tener una acción no proactiva, sino más bien reactiva. Reacciona a uno u otro problema que pueda surgir, incluido la posibilidad de manifestaciones dirigidas por las centrales sindicales, por los jóvenes universitarios, o por la CONAIE, o por cualquier otro sector de la sociedad. Daniel, ¿usted ve lejos el planteamiento de la consulta popular si es que no hay acuerdos con la legislatura? Yo creo que eso requiere una condición previa de que el gobierno conforme un frente político en el gobierno. Porque el gobierno no debe ir a la asamblea a consultarles qué es lo que quieren los asambleístas. Debe ir con una propuesta. Debe ir con algo elaborado. Debe ir con algo muy concreto. No, a ver, ¿qué piensan ustedes para ver si yo hago algo? No, no, no. Eso no es gobernar. Gobernar es planificar y tomar decisiones en el gobierno. Y esas decisiones se han convertido en la expresión del interés nacional, el interés del bien público, el bien del bien común. El presidente Lasso ahí concretaría en la realidad lo que dijo: no quiero estar pintado en la pared. Pero eso tiene que demostrarlo. ¿Cómo? Teniendo programas, teniendo proyectos, teniendo planes, actuando en una acción proactiva. Y eso no tiene el gobierno. Lo que debe hacer el gobierno, conformar un buen frente político y ahí definir los planes que tiene que plantearse y debe contener la reforma política. No debe, presidente Lasso, renunciar a la reforma política. Por eso muchos ciudadanos votaron por usted. Esa es una obligación que no la puede postergar, porque postergarla es olvidarla, porque empeoran las condiciones. Este es el momento. Él tiene en el frente político que conformarlo, que tener iniciativa. La iniciativa puede ser a través de la consulta popular. El país no resiste más
un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es un desastre. Eso es una absoluta incertidumbre política, entregado en manos de las personas que están actualmente, que fueron pensadas para continuar en el gobierno de Correa. Y tampoco, presidente Lasso, usted debe desentenderse de lo que pasa en Quito, de lo que pasa en la administración de justicia, con la actitud de los jueces. Muchos de ellos claramente se ve que están involucrados en actos de corrupción. Y eso crea una inseguridad política, una inseguridad jurídica peligrosísima. Daniel, en medio de este entorno, ¿no ve el fantasma de las reacciones sociales e indígenas? Bueno, la política es eso. Usted tiene que arriesgar y tiene que luchar por sus planteamientos. Por supuesto que va a haber reacción de los correístas y de todo el plan de Correa que dejó poniendo jueces con el señor Yalc. Esos son los jueces que tenemos ahora. Y con un consejo de la judicatura que no funciona. La administración de justicia está tremendamente politizada. Y el presidente no puede desentenderse con el planteamiento de que vamos a respetar las instituciones del Estado. No. Él tiene que tomar iniciativas, tiene que tomar acciones, porque es responsabilidad del presidente de la República el mantener el orden social, porque eso tiene mucho que ver con la delincuencia. Ese mucho tiene que ver con la delincuencia organizada y el crimen organizado. Y eso va a jueces y a apelaciones y a recursos. Mire a dónde nos ha llevado el alcalde Yunda. Eso es inaceptable. El presidente ganó en Pichincha, ganó en Quito. Y aquí tiene una prefecta con grillete y un alcalde con grillete. Y no pasa nada. Una ciudad como Quito, sin autoridades. Un metro que ha costado 2.400 millones de dólares y que no sirve para nada. Y que lo peor, no va a servir en el futuro. ¿Qué es esto, presidente Lasso? Usted dijo, no voy a abandonar Quito, pero lo está abandonando. En la realidad lo está abandonando y está abandonado por el Consejo Municipal y sus concejales y está abandonado por el Ejecutivo. Esto es inaceptable en democracia y no puede pasar. ¿Y cuándo va a actuar? Debe actuar con la reforma política inmediatamente para corregir las deficiencias de la Administración de Justicia, para corregir las acciones del Consejo de lo Contencioso Electoral del Tribunal, que ha creado muchos problemas en la relación con el Consejo Nacional Electoral. Esas dos instituciones electorales no tienen claras sus competencias y hay un conflicto de competencias. Esa reforma política, doctor Julio Echeverría, ¿cómo implementarla y aprovechar el capital político que hemos dicho que tiene hoy el presidente Guillermo Lasso? Por favor, el audio, Julio. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Decía que sí, yo estaría muy de acuerdo con las últimas intervenciones de Sebastián y de Daniel, en el sentido de insistir en la necesidad de la reforma política. Yo creo que ese es un elemento clave de la agenda de gobernabilidad en el mediano plazo. En el corto plazo creo que es necesario insistir sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos con la legislatura
y de generar las condiciones más óptimas para que se pueda dar un entendimiento de lo que realmente quiere hacer el gobierno. El gobierno quiere entrar en una línea política que tiene mucho que ver con la disciplina macrofiscal, que tiene mucho que ver con la reducción del endeudamiento, que tiene mucho que ver con el crecimiento económico para poder entrar en una dinámica de redistribución que sea sostenible en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Estos son sus grandes objetivos en términos de política económica, a los cuales habría que añadir una demanda que ya se presentó en el país en la discusión del proceso eleccionario anterior, que es la necesidad de un cambio de modelo económico. Esto es que la economía empiece a ser una economía más sostenible en términos ambientales, sostenible en términos de su autonomía. Esto es depender de sus propias capacidades endógenas de crecimiento y no depender del endeudamiento externo. Transitar desde el modelo primario exportador hacia un modelo de desarrollo tecnológico avanzado. Esas grandes demandas que se convirtieron en expectativas están en espera de ser resueltas. Y el gobierno tiene que insistir en esa. Entiendo que hay muchas dificultades de negociación, pero la negociación tiene que hacerse sobre la base de la generación de acuerdos, de consensos. De ahí creo que hace falta una estrategia comunicacional mucho más potente por parte del gobierno. Esto es convencer a la ciudadanía fundamentalmente de que estos cambios son necesarios y de que son posibles y de que la legislatura tiene que estar a la altura de la necesidad de afirmar esos cambios. La reforma tributaria es extremadamente importante en este momento para volver más eficiente la recaudación de tributos, para reactivar la economía, eliminando mucha tributación que no es eficiente, para redistribuir a través de establecer tributación para las grandes riquezas que tiene el país y por esa vía dar señales de que se quiere redistribuir realmente, ¿no? Esa reforma es extremadamente importante y el gobierno tiene que ser mucho más pedagógico en formularla y en promoverla y en discutirla con el país y con la Asamblea para generar los acuerdos necesarios para impulsar esa reforma. Igual la reforma laboral es extremadamente necesaria, tanto para garantizar los derechos alcanzados por los trabajadores, como para abrir líneas de flexibilidad para poder generar empleo para la mayoría de la economía del país, de la población económicamente activa que está en la informalidad. Entonces, Julio, mientras se busca este ambiente, se camina en este sentido, ¿no ve latente el fantasma de la reacción social e indígena? Es probable que ciertos sectores maximalistas del movimiento indígena puedan reaccionar. Es probable que sectores reístas puedan reaccionar. Pero habría que trabajar sobre la idea de que esos son ya expresiones minoritarias, tanto dentro del movimiento indígena como dentro de la ciudadanía. Tanto el correísmo como las posiciones maximalistas deberían ser entendidas como posturas marginales y por lo tanto no temerle a la posibilidad de la discusión de estos grandes temas y a la necesidad de impulsar la gobernabilidad sobre estos grandes temas. No temerle y estar dispuestos a que exista un suficiente apoyo ciudadano como para reducir esas posturas maximalistas que están yendo por el lado del conflicto, de la utilización de conflictos, etcétera, reducirlas a su mínima expresión. Creo que ese es el gran desafío que tiene este momento el gobierno para no terminar, y después podríamos sí hablar de una reforma política para enfrentar este problema de déficit de política que existe en el país. Y es una reforma que tiene que empezar por los partidos políticos. No es posible
que la Asamblea Nacional esté integrada por actores que están pensando fundamentalmente en sus bolsillos y no en los intereses del país. Entonces, hay que trabajar en una reforma del sistema de partidos para que los actores políticos que llegan a la legislatura sean actores políticos que tengan la madurez suficiente como para encarar los grandes desafíos del país y para poder generar los consensos con el gobierno, sea el gobierno que sea, para dar las salidas que el país necesita. Entonces, la reforma política es importante y hay que impulsarla necesariamente. Bien, luego del cumplimiento del plan de vacunación en estos 100 primeros días de administración del gobierno, quedan estos desafíos, como ha sido planteado hoy. La reforma política, que es tan fundamental, la reforma económica, la reforma tributaria, con la búsqueda de acuerdos primero. Si es que no los hay, habrá que usar las herramientas constitucionales y legales sin demora, porque hay que aprovechar ese capital político, como se ha dicho en el programa del presidente Guillermo Lasso. Buscar esa agenda de país, buscar que camine el Ecuador por la senda del desarrollo y de la recuperación económica, no con los intereses específicos que algunos sectores buscan para su lado. Quiero agradecer el aporte y participación en el programa del doctor Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, articulista del comercio, el doctor Daniel Granda, politólogo catedrático de la Universidad Central, y el doctor Julio Echeverría, analista y politólogo. Muchas gracias. Seguiremos hablando de estos temas tan necesarios y tan fundamentales de solución en el Ecuador. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.